Evangelio de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 10. En este capítulo todavía es el comienzo de lo que conocemos como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y las palabras que aparecen e impactan en los primeros versículos, la palabra bienaventurado, bienaventurado, bienaventurado. Varias veces dice el Señor esta palabra. Esa palabra bienaventurado significa muy dichoso o muy feliz. Cada vez que vea esa palabra, recuérdelo, muy dichoso, muy feliz. Y ahora lo que nos llama la atención, que el Señor Jesucristo va a enseñar que hay una clase de felicidad en la persecución. Observe el versículo 10, Evangelio de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 10. Así dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ser felices, conservar la sonrisa en la adversidad, conservar la sonrisa aún en medio de la persecución. El Señor nos advirtió que se iban a levantar gente, iban a decir toda clase de mentiras contra nosotros, iban a tratar de vituperarnos, de humillarnos, y dice, dirán muchas cosas sobre nosotros mintiendo. En el pasado se decía que los cristianos eran gente que practicaban el canibalismo, que mataban niños, que comían niños y que mojaban el pan en la sangre de los niños y la compartían. Y esa mentira corrió por el Imperio Romano para despertar un odio y desatar un odio en contra de los cristianos y la persecución. Como nuestros hermanos en la fe predicaban acerca de un juicio venidero y acerca de la existencia de un infierno, también en el Imperio Romano se los llamó enemigos de la humanidad y los perseguían, los torturaban y los mataban. Decían toda clase de nosotros, mintiendo, clases de mentiras, fabricantes de la mentira. El diablo siempre fue un experto en eso, pero el Señor Jesucristo dice que hay que ser bienaventurado aún en el medio de la persecución. Hay que ser felices, hay que mantener la alegría de poder seguir y de servirle a nuestro Salvador. En el tiempo en que se escribió el Evangelio, el cristianismo era una religión prohibida. Era una religión ilegal, clandestina. El cristianismo era algo que se perseguía y la gente, hombres y mujeres, se entregaban enteramente por la causa del Evangelio. No les importaba llegar a experimentar aún una muerte violenta. Ellos se comprometían con el mensaje del Evangelio e iban por todas partes predicando la palabra del Señor. Nuestros hermanos en la fe eran gente que no tenían derechos, eran gente que no había ninguna clase de ley que les pudiera proteger, y por lo tanto ellos eran condenados a vivir en los montes, en las cuevas y en la caverna. Y el escritor a los Hebreos en el capítulo 11 da muchos detalles sobre eso. Nuestros hermanos en la fe vivían de la manera más humilde. Ellos apenas se lograban vestir con una ropa de piel de oveja o de cabra, o allí esa era su clase de vestimenta, o una ropa de camello como lo usaba el humilde Juan el Bautista. Eran gente marginada, perseguida, desprotegida, entregados a las fieras salvajes para ser despedazados. El enemigo siempre quiso apagar la fe, siempre quiso sepultar la fe, pero había hombres y mujeres con un coraje santo, lleno de valor, que iban arriesgando y aún dando su vida para que el mensaje del Evangelio pudiera llegar a otras generaciones, para que el mensaje del Evangelio pudiera impactar otras vidas y que fueran salvos por Cristo. Esa historia, nuestra historia, la de nuestros antepasados, la de nuestros hermanos en la fe, en esa historia es lo que tenemos que mirarnos. En ese espejo es donde tenemos que mirarnos y tratar de encontrarnos que tenemos que ser cristianos con ese valor, con ese coraje, con esa entrega, con ese nivel de compromiso, un compromiso verdadero
hizo para que las almas puedan llegar a ser salvas por el Señor Jesucristo. Esta gente, mis hermanos, estaba gobernado por una fe preciosa, una fe realmente poderosa. Algunos quizás le acusaban de locos y de fanáticos, pero ellos solamente eran gente fiel a Dios. No había nada de fanatismo, todo era fidelidad a Dios. Una mirada ahora en el Evangelio de Juan, el capítulo 16. Mire lo que hablaba el Señor Jesucristo allí también sobre las persecuciones. El Evangelio de Juan en el capítulo 16, versículos 1 y 2. Dice allí la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, el capítulo 16, los versículos 1 y 2. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde el servicio a Dios. Ahí hablaba el Señor Jesucristo. Expulsarlos de la sinagoga, el lugar donde se cantaba a Dios, donde se leían las escrituras. No iba a haber lugar para los verdaderos cristianos, solamente los religiosos, hipócritas, como los fariseos, como los saduceos. Ellos dominaban esos ámbitos y querían sacar a los verdaderos cristianos. Dice el Señor, y aún llegará que aparecerá gente y les matarán, porque matándoles pensarán que están rindiendo alguna clase de servicio a Dios. Hay aquí advertencias en la palabra de Dios, y esto nos hace pensar en los últimos estudios que hemos hecho, los últimos 2 domingos, cuando Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, tú sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Pablo lo estaba preparando a Timoteo porque iba a haber persecución contra el predicador fiel. Siempre que alguien levante la voz a favor de la verdad, los enemigos van a florecer, van a aparecer, lo van a acorralar a uno. Y Pablo le dijo a Timoteo, tú sufres penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Hermanos, hermanas, si queremos servir a Cristo, hay que prepararse para eso, porque cuando el mensaje del Evangelio es predicado, los enemigos aparecerán. Y recuerdan que Pablo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, le dijo, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Oh sí, los discípulos de aquellos predicadores estaban bien preparados, bien entrenados, bien advertidos que la predicación fiel siempre va a desatar persecución. La gente no tiene tolerancia de la verdad, la gente no soporta el mensaje de la verdad y entonces se levantan como enemigos de los predicadores. Pablo le dijo, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Porque hay algo que necesitamos entender, mis hermanos. Esta tierra no es nuestro lugar. La Biblia enseña que el cielo es nuestro hogar. Pablo le escribió a los filipenses diciéndoles, porque nuestra ciudadanía es celestial, de donde también esperamos al Salvador. Es eso, hermano, lo que necesitamos comprender. Pablo le escribió a los efesios y le dijo que no somos nosotros aquí como extranjeros y advenedizos. Pedro repitió esa verdad. Somos peregrinos, somos aquí, hermanos, gente que está de paso. Por eso estamos aquí en la tierra. Este es un ámbito hostil, es un ámbito adverso. Aquí la gente no va a mostrar respeto por nosotros y mucho menos cariño. Por lo tanto, vamos a tener que curtir la piel y prepararnos para servir a nuestro Dios. Porque la tierra no es el hogar, el cielo es nuestro hogar. Y hacia allá vamos, cuando suene la trompeta y Cristo venga a buscar a todos los que Él compró con su sangre preciosa. Ahora, todo esto es la introducción de nuestro tema. Ahora vamos a entrar en el mensaje. Vamos a empezar a ver en la Biblia las primeras persecuciones, cómo se desataron. Necesito que me acompañen al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4. Y mire cómo comienza todo. El antecedente que hubo a esto fue la muerte de Juan el Bautista por decapitación, ¿no? A Herodes y los que le rodeaban no toleraron una predicación tan fiel y le cortaron la cabeza a ese gran varón de Dios, de quien el Señor Jesucristo había dicho que nacido de mujer ninguno era mayor que Juan. Y ahora viene la persecución sobre los apóstoles. Hechos capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra de Dios, hablando ellos, era Pedro y
Juan que predicaban al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahora miren, hermano, ahí se levantó Pedro y Juan, predicaban la palabra de Dios al pueblo, y se levantaron los religiosos hipócritas, los enemigos de la fe, los fariseos, que Cristo nos había advertido sobre ellos. Los saduceos, por otro lado, eran la gente que estaba mezclada entre religión y política y no aceptaban el mensaje del Evangelio. Tomaron a nuestros hermanos y los pusieron en la cárcel, y ese sistema es el que el diablo usa hasta nuestro tiempo, para infundir temor, para tratar de callar la voz del Evangelio, mandarlos a la cárcel, castigarlos, torturarlos, lastimarlos. Y aquí estaban estos hombres de Dios en la prisión. Mire cómo dice aquí, capítulo 4, verso 17. Dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Entienden? Esta era la trama del enemigo. Dice: vamos a amenazarlo. No iban a usar palabras dulces, no iban a utilizar una terminología delicada, iban a hacer palabras groseras, agresivas. Dice: amenacémosle y que no vuelvan a hablar más en el nombre de Cristo. Hay que acallar estas voces, hay que apagar este mensaje del Evangelio. Y mire cómo sigue, verso 18. Dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahí está. En ninguna manera, de ningún modo, no pueden hablar en el nombre de Jesús. Pero ¿qué hace un hombre de Dios, una mujer de Dios, frente a semejante advertencia, amenaza? Mire lo que dijo Pedro, capítulo 5, aquí dice la palabra de Dios, versículo 29. 5:29 de Hechos, dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí estaba gente con convicción, gente parada en la fe, gente que no iba a ser movida de su creencia, y ellos dijeron con valentía: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y Dios había dicho: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y ese es el mandato para nosotros, de ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Los hombres de la Biblia, los hombres de la fe, ellos no les importaba la cárcel, la tortura ni la muerte. Ellos dijeron: para nosotros es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y el castigo llegó, un castigo duro. Obsérvelo ahí, capítulo 5, verso 40. Dice la palabra de Dios, Hechos 5, versículo 40. Dice la palabra del Señor: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Dice la Biblia: los azotaron. Y ya sabemos por otros estudios que hemos hecho que eran azotados con varas, 39 golpes de vara que dejaba a la persona moribunda, o le daban ahí 39 golpes con el látigo, con el fragrum, que despedazaba los cuerpos. Y ellos, después de haber sido azotados con la sangre corriendo por su cuerpo, no buscaron un hospital, no buscaron una sala de primeros auxilios, salieron por las calles, por las casas, por las plazas, predicando de Jesucristo. Me gusta porque el texto dice: y no cesaban de
de predicar a Jesucristo. Ese debe ser nuestro hábito, ese debe ser nuestra disciplina, nuestra forma de conducirnos. No cansarnos de hablar de Jesucristo, hablarle al que está en la máquina al lado nuestro, hablar con nuestros compañeros en el trabajo a la hora del almuerzo, invitarlos a un café, hablarles de Cristo, traerlos a la iglesia, regalarles un folleto, una Biblia, acercarlos al mensaje de la palabra de Dios para que conozcan a Cristo, para que conozcan el Evangelio de salvación. Dicen que estos hombres no cesaban, no había ninguna amenaza, no había ninguna cosa que el enemigo pudiera hacer para frenarlos. Esta fe, hermano, no encontraba obstáculos. Esta fe superaba todos los obstáculos. No había aquí desánimo, no había aquí, hermano, gente que estaba diciendo, pobrecito de mí, me castigaron, me lastimaron, mejor me callo. Ellos no se reservaban nada, iban adelante y adelante predicando el mensaje del Evangelio, abriendo caminos de la salvación para las almas pecadoras. Pero luego de la experiencia de los apóstoles, los enemigos de la fe desataron la persecución y se la agarraron con un predicador más joven. Ese predicador joven iba a producir un impacto en sus días. Él se llamó Esteban. Mire un poquito acerca de él aquí en el libro de Hechos, capítulo 6. Mire cómo dice la palabra. Hechos, capítulo 6, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene y de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Este era Esteban, un joven, muy joven, predicador. Este hombre comenzó a hablar acerca de Cristo y la Biblia lo define que era un varón lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. No era un carnal, no era un mundano, era un hombre lleno de fe, un joven lleno del Espíritu Santo. Y dice que su rostro parecía el rostro de un ángel. Y aquí sucedió lo que el Señor Jesús advirtió: dirán toda clase de cosas sobre vosotros, mintiendo. Y dice que sobornaron a unos para que mintieran. Ahí compraron testigos falsos para que fabricaran mentiras. Las mentiras que están originadas en el corazón del diablo mismo. Y allí trataron de ensuciar el testimonio del varón de Dios, del joven predicador. Y ahí nomás lo arrebataron y lo trajeron al concilio para que sea juzgado y para que sea muerto. Y usted tiene que leer todo el capítulo 7. Porque todo el capítulo 7 usted va a escuchar el sermón de Esteban y va a encontrarse con un predicador notable, un predicador impactante, un joven lleno de poder y de conocimiento de la palabra de Dios. Y la gente que escuchó ese sermón no pudo resistir la predicación, no pudo resistir la voz de la verdad. Y mire lo que hicieron con Esteban, capítulo 7, verso 54. Observe ahí un momento, por favor. Capítulo 7 y el versículo 54. Dice la palabra de Dios allí, mis hermanos. Dice: y oyendo estas cosas, es decir, escuchándolo predicar a Esteban, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo.
y apedreaban a Esteban, mientras él invocaban y decían: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, el predicador joven se levantó, les dio toda una historia bíblica y llegó hasta la obra de Jesucristo, les presentó el mensaje de salvación y la gente se enfureció, no querían oír a ese predicador. Dice la Biblia que los dientes le crujían. Esa era la evidencia del odio, de la repugnancia que estaban sintiendo por el joven predicador, y dice que taparon sus oídos allí y arremetieron todos y le sacaron de la ciudad. Cuando Cristo fue crucificado, le sacaron de la ciudad. Y usted va a encontrar muchas similitudes entre Esteban y nuestro Señor Jesucristo. Y le sacaron ahí de la ciudad. Y dice la Biblia que le apedrearon, pero Esteban estaba haciendo una oración parecida a la que hizo nuestro Señor en la cruz. Esteban le estaba diciendo a Dios: no le tomes en cuenta este pecado. Él estaba mostrando amor por aquellos que estaban perdidos, por esa multitud de conducta salvaje, agresiva. Él les hablaba del amor de Dios hasta el final, hasta su último aliento. Y ahí el joven predicador fue apedreado y ahí quedó sepultado bajo esas piedras. Pudieron sepultar su cuerpo, pero no pudieron sepultar su voz, no pudieron apagar su voz, porque el testimonio, la vida y la muerte de ese joven predicador iba a producir un gran impacto en la vida de aquel que se llamaba Saulo. Dice ahí la Biblia que tomaron las ropas del predicador y lo pusieron a los pies de alguien llamado Saulo, quien después sería el apóstol Pablo. Ahora saben, hermanos, cuando pusieron en ese acto la ropa de Esteban a los pies de Pablo, eso daba a entender que Pablo fue el autor intelectual de la muerte de Esteban. Él fue el que la planeó. Y Pablo quería terminar con el cristianismo. Él perseguía a los cristianos, hombres y mujeres, los sacaba de las casas, los arrastraba, dice la Biblia, y los llevaba frente a los tribunales para ser juzgados y muchos condenados a muerte. Pablo quería terminar con el cristianismo. Y allí estaba ahí teniendo una victoria al ver la muerte de Esteban, pero esa victoria no iba a ser tal, porque esa muerte iba a impactar su vida. Y después usted lo va a ver al final del libro de Hechos, hablándole al rey Félix, al rey Festo, al rey Agripa, y él en todos ellos recordaba la muerte de Esteban, el predicador, la entrega, la fidelidad de ese varón joven de Dios, impactó la vida de Saulo. El enemigo pensó: muerto Esteban, ya no se va a predicar más el cristianismo, no se va a predicar más el evangelio, la fe se va a terminar, los cristianos se van a asustar. Pero la puerta que abrió Esteban con su muerte fue una puerta amplia para que el evangelio siguiera corriendo. Observe capítulo 8, versículo 1. Hechos 8, versículo 1. Dice: Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, escuche esto, hermano, iban por todas partes anunciando el evangelio. El diablo pensó que tenía una gran victoria. Muerto Esteban, todos se van a asustar, todos se van a encerrar en sus casas. No, el efecto fue el contrario. Hombres y mujeres se llenaron de coraje santo al ver la muerte del joven varón de Dios, e iban por todas partes predicando el evangelio, llevando el mensaje de la palabra de Dios. Un detalle: dice que los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Y la razón es porque el trabajo en Jerusalén no se había terminado. Porque el Señor Jesucristo les había dicho: y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y los apóstoles se quedaron en Jerusalén después de la muerte de Esteban, porque había trabajo para hacer, había más almas para alcanzar, había más evangelio para predicar en Jerusalén. Pero todos los otros fueron esparcidos, y por donde iban llevaban el mensaje del evangelio.
conservar la alegría, bienaventurados cuando os persigan, ser alegres todavía en el medio de la adversidad, de la persecución. Hay que predicar de Cristo, hay que hablar del Evangelio, que el enemigo no nos amedrente, que el enemigo no nos quite ese ánimo para hablar de la salvación eterna con otras personas. Por todas partes iban predicando el Evangelio. Ahora miren lo que sucede ahí en Hechos, capítulo 12, si puede mirar allí un momento, Hechos, el capítulo 12, dice la palabra de Dios, versículos 1 y 2. Aquí estamos, en medio de esa persecución que se desató contra los cristianos, contra nuestros hermanos en la fe. Dice Hechos 12, 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó en mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí ahí está uno de los apóstoles muerto. Mató a espada, una espada le atravesó y así se fue al cielo en la presencia de Dios. Pero Herodes dice que echó mano y los puso en la cárcel. Siempre ese sistema se iba a repetir hasta nuestros días: ponerlos en la cárcel, torturarlos, hacerles pasar grandes necesidades, grandes humillaciones para que abandonen a su ministerio, el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Y no conforme con ponerlos en la cárcel y maltratarlos, tomaron la espada y atravesaron el cuerpo de aquel apóstol. La persecución iba a seguir y ahora iba a llegar hasta la ciudad de Filipos. Acompáñenme ahí, por favor, Hechos, capítulo 16, versículo 22. Hacemos una pequeña parada en Hechos 14 antes de llegar al 16. Hechos, capítulo 14. Hay algo allí que quiero que usted conozca. Hechos 14, verso 19. Mire cómo dice la palabra, Hechos 14, verso 19. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahí estaba Pablo y Bernabé. Ya Pablo convertido, ya Cristo se había encontrado con él en el camino a Damasco. Pablo había puesto su fe en el Señor, era una nueva vida, y el que era el perseguidor del Evangelio ahora era un predicador del Evangelio. Amén. Y ahora a él le tocó pasar tiempos difíciles, y aquí la gente no conforme con el ministerio de él, los enemigos de la fe se levantaron, dice, y lo sacaron de la ciudad, otro más, fuera de la ciudad, y lo apedrearon y lo dejaron allí como que estaba muerto. Pero después de algún rato, de algunas horas quizás, esas piedras se empezaron a mover y Pablo resurgió de entre las piedras y fue y se metió en la ciudad de nuevo para predicar el Evangelio. Algunos dirían: qué cabeza dura. Lo sacaron, lo apedrearon, lo dejaron medio muerto, y ahora se mete en la ciudad para seguir predicando. Y no conforme con eso, se iba por las otras ciudades, la ciudad de Listra, la ciudad de Iconio, la ciudad de Derbe. Por todas partes se iba predicando la palabra, y no solamente le hablaba a los incrédulos, sino que le hablaba a los nuevos convertidos, a los hermanos nuevos en la fe, a los que estaban dando los primeros pasos en el cristianismo. Y dice la Biblia que los animaba y que los exhortaba a permanecer firme, y les decía: mire, que antes de llegar al cielo es necesario pasar por muchas tribulaciones. Esta gente, usando una terminología de las calles de aquí, esta gente tenía aguante, y aguante de verdad. Eran cristianos verdaderos, hombres y mujeres de humilde corazón, pero con una fe bien profunda, una fe bien arraigada en la persona de Cristo. Estos eran salvos de verdad, no vivían un cristianismo superficial o light, como se llamaría en nuestro tiempo. Vivían un cristianismo serio, profundo, vivían una fe verdadera, estaban dispuestos a todo, aún a dar sus vidas para que el mensaje del Evangelio llegara a otros corazones. Y ahora sí,
Mire lo que pasa en la ciudad de Filipos. Hechos, capítulo 16, versículo 22. Mire cómo dice la palabra del Señor ahí, Hechos, capítulo 16, versículo 22. Dice la palabra, y se agolpó el pueblo contra ellos. Ahora los predicadores no eran Pablo y Esteban, eran Pablo y Silas. Silas era el nuevo compañero de ruta, de predicación. Y el pueblo se agolpó contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Y después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Otra vez, hombres de Dios, azotados con varas, un duro castigo. Le quitaron las ropas, lo mismo que hicieron con nuestro Señor. Le quitaron la ropa al Señor y lo azotaron. Azotados Pablo y Silas, dieron órdenes de ponerlo en el calabozo de más adentro, allá donde no llega ningún rayo del sol, en un lugar húmedo, en un lugar oscuro, en un lugar ahí sumamente aislado. Ahí hay que ponerlo y hay que asegurarlos al cepo. El cepo eran unas cadenas, hermanos, que les tenían con los brazos extendidos, aferrados a la pared y los pies encadenados. A veces el cepo se utilizaba en el piso, donde eran como estaqueados ahí. Y allí estaban nuestros hermanos en la fe, los perseguidos, estaban en el cepo y estaban allí en ese calabozo inmundo. Y usted podría decir, esta gente que ha hecho tanto bien, ¿por qué los trataban tan mal? Esta gente que llevaba un mensaje de salvación eterna, ¿por qué lo trataban así? Porque cuando la fe trabaja, cuando el evangelio es predicado, el enemigo no está de brazos cruzados. El enemigo no quiere que la gente sea salva. El enemigo no quiere que otros escuchen acerca de Cristo. Y estos hombres estaban allí en ese cepo, en ese calabozo. Y miren lo que hacían allí. Obsérvenlo conmigo. Capítulo 16, verso 25. Dice la palabra de Dios, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dice la palabra, hermano, no estaban ahí quejándose de los dolores de las heridas, no estaban lamentándose por haber predicado el evangelio. Era la medianoche, hermano, era la hora de dormir y ellos cantaban himnos al Señor, himnos al Señor. Quizás estaban cantando en el monte Calvario, había una cruz, emblema de afrenta y dolor, y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. ¿Cuál sería el himno que estaban cantando? Pero lo cierto es que los presos los oían. Y como en un lugar de tormento, de aflicción, de sufrimiento, alguien puede estar cantando. Ellos estaban dando un testimonio. Su fe era verdadera, su compromiso con Cristo era verdadero. Y ellos iban a dar testimonio de eso. Aún en un calabozo inmundo, aún aferrado a un cepo doloroso, ellos iban a cantarle al Señor. Vino el terremoto, las cárceles, las puertas se abrieron y allí el carcelero se quiso quitar la vida. Y Pablo, todo esto está a continuación, usted lo puede leer. Y Pablo le dije, no hagas eso, porque la ley era que cuando un preso se escapaba, el carcelero era muerto. Y cuando él vio esas celdas abiertas, dijo, se me fueron los presos, me voy a matar. Y Pablo le dijo, no hagas eso, pues todos estamos aquí. Y el carcelero, tembloroso, le dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. En la cárcel, en ese ámbito de dolor, en ese ámbito de aflicción, allí se predica la palabra de Dios, hubo gente salva. El carcelero creyó en Cristo y lo llevó a Pablo y a Silas con su familia, y toda la familia del carcelero creyó y todos fueron bautizados en aquella noche. Lo que empezó como una jornada de dolor, terminó como una jornada de gran bendición. Toda una familia salva por la gracia de Dios, salvo por la obra de Cristo. Pero había predicadores que soportaron la persecución. Bienaventurados, bienaventurados cuando los que padecen persecución, los que no se quejan, los que la soportan por causa de la fe y por amor a Cristo nuestro Salvador, esos son felices. Los
que padecen persecución. Un poquito más para entrar ya en la recta final de nuestro mensaje hoy. Hemos mencionado al comienzo Juan el Bautista. Juan el Bautista se paró frente al rey Herodes y le dijo: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. La mujer que él tenía, Herodías, era su cuñada. Y ahora él se la había apoderado y estaba viviendo en adulterio. Y Juan, conocedor de los 10 mandamientos, no cometerás adulterio, le estaba señalando eso. Y esa verdad no fue tolerada. Y pidieron la cabeza del predicador. Y la cabeza de Juan el Bautista apareció en un plato. La persecución contra la buena predicación, la persecución contra los varones que son fieles a Dios. Juan el Bautista terminó su cabeza en el plato, pero su mensaje trascendió, su palabra fue hacia adelante. Él vino a esta tierra para preparar los caminos para el Señor. Y nosotros como Iglesia Bautista estamos aquí para preparar los caminos para que la gente llegue a conocer a Jesucristo como el Salvador. Amén. Si no hacemos eso, hermano, no estamos haciendo nada. Es esa la misión que Cristo nos encomendó, la de ir por el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, decirle a viva voz que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. Tito decía: porque la gracia de Dios se manifestó para salvación de todos los hombres. Hay que hablar de la gracia de Dios. Cristo es la gracia de Dios. Lo que se nos leyó hoy aquí de Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Es eso. El hombre puede ser justificado de su pecado por medio de la fe puesta en el Señor Jesucristo. Y decía ese texto de Romanos, leído hoy, dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes. Qué maravilla ese texto que se nos leyó en esta mañana. Y aquí estamos nosotros, hermanos, firmes en la gracia de Dios, el favor inmerecido que nos alcanzó, que nos perdonó, que nos salvó. Es esa la gracia de Dios. Ninguno de nosotros merecíamos ser salvos, pero esa gracia de Dios manifestada en la persona de Cristo nos alcanzó y nos salvó y nos dio esta salvación preciosa y eterna en Cristo. Bienaventurados los que padecen persecución. Comenzaron con Juan el Bautista y luego llevaron a nuestro Señor Jesucristo a la cruz. La clase dominante, los ricos de aquel tiempo, los fariseos y saduceos, que pertenecían a un partido religioso, pertenecían a un partido político también, representaban eso, y ellos representaban el poder económico de ese tiempo. Pero el Señor Jesucristo vino diciendo: arrepentíos, el reino de los cielos está entre vosotros. Y esa gente aferrada al materialismo, a las cosas mundanas, terrenales, temporales, empezaron a atacar al varón de Dios y no descansaron hasta llevarlo a la cruz. La Biblia enseña que al tercer día Dios lo levantó triunfante entre los muertos. La muerte no pudo retenerle, el sepulcro no pudo permanecer cerrado. Un ángel de Dios vino y movió esa enorme piedra de la puerta, y el Señor Jesucristo al tercer día salió triunfante, resucitado, victorioso, mis hermanos, y haciendo promesas que usted y yo también podemos ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio del Cristo resucitado. Le llevaron a la cruz y luego, como vimos, Esteban fue muerto y luego Jacobo fue atravesado por la espada. Y sabemos por la Biblia que Pedro murió crucificado con su cabeza hacia abajo. Jesús se lo había dicho. Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, versículo 5. Pablo le dijo: porque yo ya estoy listo para ser sacrificado, y ahora de mi partida está cercana, dice Pablo. Otro hombre más también que pasó su cuerpo por la guillotina, le cortaron la cabeza, pero Pablo le había dicho a Timoteo: tú haz obras de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le había dicho a su discípulo Timoteo: yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Ese era el material del que estaban hechos aquellos grandes hombres y aquellas grandes mujeres de la fe. Ese material tiene que encontrarse en nuestras vidas, hermano.
esas convicciones, esa fe verdadera, esa fe profunda, de tener un compromiso con el Señor, de tomar la cruz y de llegar ese mensaje del Evangelio adelante. Y si aparece la persecución, igual vamos a ir adelante llevando el mensaje de la palabra de Dios. La iglesia no puede morirse en la tibieza, la iglesia no puede morirse en la indiferencia. La iglesia necesita tener un compromiso profundo con Cristo Jesús, nuestro Salvador. La persecución, ¿se puso a pensar en eso usted? Quizás en esta mañana le sorprendió que la noticia que tenemos en este 2019, tenemos un mínimo de 250 millones de cristianos perseguidos en el mundo, en la mira del enemigo. El enemigo los quiere llevar a la muerte para intentar otra vez acallar el mensaje del Evangelio. Y nosotros en la comunidad, en la libertad que tenemos de predicar, no lo hacemos, no lo hacemos. ¿Qué será que tendrá que desatarse la persecución para despertar, para reaccionar, empezar a hablar de Cristo con otros? Aprovechemos el momento, hermano, la oportunidad, un folleto, regale una Biblia, invite a la gente a venir a la iglesia, hábleles de la salvación eterna en Cristo. Este no es tiempo de apagar la voz, es el tiempo de elevar nuestra voz, de hacer escuchar el mensaje glorioso del Evangelio, de hacer escuchar ese mensaje de la salvación eterna en Cristo. Amén. Y ahí estaba Pedro, Pablo, Jacobo muerto por la espada. Cuando usted sigue en la historia, Mateo fue muerto en Etiopía. Una espada atravesó su cuerpo también. Todos los apóstoles murieron de una muerte realmente violenta. El apóstol Pablo como en la guillotina, Bartolomé, otros le pusieron sobre una mesa y lo tomaron entre 4 o 5 hombres y allí con cuchillos desarmaron su cuerpo, lo desollaron a Bartolomé. Pues así nos cuenta la historia. Y Andrés, aquel que trajo a su hermano Pedro a conocer a Cristo, Andrés también fue crucificado en Grecia, fue puesto en una cruz en Grecia. Y cuando usted mira a otro de los apóstoles como Tomás, aquel que dudaba de la resurrección de Cristo, él fue anciano, atravesado por una lanza en la India. Jacobo, el otro Jacobo, el hermano del Señor, fue llevado al pináculo del templo y allá de la altura lo tiraron. Y así fue su muerte. Y todos estos hombres, como Santiago el menor, que fue despedazado, este apóstol despedazado, tironeado por un caballo y una mula, despedazaron su cuerpo. Matías, que fue el que en la fiesta de Pentecostés reemplazó a Judas, el Iscariote, en el grupo de los apóstoles. Matías también tuvo una muerte violenta, él fue apedreado y luego decapitado, le cortaron su cabeza. Marcos, el del Evangelio, Marcos fue arrastrado por caballos y esos caballos le arrastraron y le llevaron hasta la muerte misma. Y Lucas, el escritor del Evangelio, el médico amado, él fue ahorcado en Grecia después de terminar una predicación. Así terminaron nuestros hermanos en la fe, pero ninguno de ellos renunció al mensaje. Ninguno de ellos dejó que el enemigo apagara su voz. Ellos siguieron predicando hasta el último aliento. Ellos nos marcan el camino a seguir. Ellos nos dejan la huella en la cual debemos nosotros andar, predicando el Evangelio, hermano, con fidelidad. Y mientras tanto recordando las palabras de nuestro Salvador: bienaventurados, muy felices los que padecen persecución. Que la persecución no me robe el gozo, que la persecución no me apague el mensaje, que la persecución no me apague el deseo de vivir y de servir a mi Salvador Jesús. Bienaventurados los que padecen persecución. Vamos a terminar en esta mañana leyendo en el libro de Hebreos. Ahí vamos a terminar, en Hebreos, en el capítulo 10. Si puede leer allí un momento conmigo, Hebreos, el capítulo 10 y versículo 32. Hebreos, el capítulo 10 y el versículo 32. Dice así la palabra del Señor. Hebreos 10, verso 32. Dice la palabra del Señor: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo,
y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Dice ese verso 32, mis hermanos, dice, traed a la memoria aquellos días. Somos olvidadizos. Cada tanto necesitamos un baño de memoria. Recordar la verdad bíblica y recordar la historia de nuestros hermanos en la fe, hombres y mujeres comprometidos. Dice el texto, después de haber sido iluminados, esa palabra iluminado en este pasaje, habla después de haber sido bautizados, después de haber dado ese paso de fe y obediencia al Señor, de pasar por las aguas del bautismo con la promesa de que íbamos a vivir una vida nueva en Cristo. Y después que apareció esa vida nueva en Cristo, se desató la persecución. Porque cuando un cristiano solamente calienta el banco en la iglesia, cuando un cristiano solamente lo es de nombre, pero no de actividad, no de estilo de vida, solamente se llama cristiano, el enemigo no se incomoda. Porque el enemigo lo ve y dice, ese no sirve a Dios, ni tampoco me sirve a mí, ni lo molesta. Cuando un cristiano se bautiza y toma su Biblia y dobla sus rodillas y ora a Dios y habla con otros de Cristo, testifica acerca del Evangelio de salvación, cuando un cristiano ama a sus hermanos y les motiva a seguir en el camino de la fe y camina con ellos juntos en el camino de la fe, entonces el enemigo se enardece y desata la persecución. Después del bautismo, dice el escritor a los hebreos, habéis padecido. Dice, aún los bienes venían y les robaban las cosechas y les quemaban la casa. Por eso los hermanos iban, lo cuenta el capítulo 11, a vivir en los montes, en las cuevas y en las cavernas, donde encontraban un espacio, porque el enemigo pasaba y se llevaba todo, arrasaba con todo, menos con su fe. Su fe permanecía firme, su fe estaba puesta allí por esas convicciones que tenían en la promesa de Dios y en la palabra de Dios. Y esos cristianos, hermanos, veían cómo todo lo material se esfumaba, pero su fe estaba ahí, firme. Su fe estaba firme. Y pensar que en nuestros días hay gente que a veces no quiere ir a la iglesia porque se le cayó el celular, se le rompió, le robaron el celular. Dice, no, no quiero saber nada con Dios, perdí el celular. Mira, hermano, esa gente lo perdía todo. Y el escritor dice, tened memoria, ese era el cristianismo verdadero, ese era un cristianismo sincero, esa era una clase de cristianismo que valía la pena vivir, un cristianismo que era aliado con el compromiso, un cristianismo que era aliado a la fidelidad a Dios. Lo perdían todo, pero conservaban pura su fe, porque dice el texto que ellos tenían puesta su esperanza en la herencia que iban a recibir. Amén. Mis hermanos, el mundo no puede ser nuestro hogar, como dice un himno. No puede ser nuestro hogar. Allá está lo que nos espera. Como cantamos en esta mañana, lo importante está más allá del sol. Más allá del sol. Me espera un hogar, bello hogar. Amén. Más allá del sol. No se enrede en las cosas materiales. Empiece a edificar su fe. Haga crecer su fe. Haga crecer ese compromiso con Cristo, que cada día le puede encontrar tomando la cruz y seguir al Señor. Cuando las críticas aparecen, cuando la persecución se manifiesta, usted siga firme al Señor, predicando la palabra, un baño de memoria, recordando todo lo que nuestros antecesores, todos los hermanos y hermanas que nos precedieron en la fe, todo lo que ellos sufrieron, tiene que ser un ejemplo para nosotros, y nosotros debemos pagar ese precio. Hay necesidad de tomar un compromiso con la palabra de Dios. Hay necesidad de ser todavía felices en medio de la persecución. Todos con sus ojos cerrados, por favor, vamos a orar al Señor. Vamos a hablar con Dios en esta hora, porque hoy la palabra de Dios, hermano, ha venido en forma clara para nuestra vida. Necesitamos que la palabra haga un efecto en nosotros. No puede ser que salgamos de este lugar siendo los mismos. Esta palabra tiene que haber tocado algo en nuestro interior. El Espíritu Santo tiene que haber despertado algún sentimiento de compromiso, de obediencia a nuestro Dios. En esta mañana quizás nos vamos a sentir avergonzados,
Es decir, aquellos vivieron un compromiso profundo con Dios, vivieron el cristianismo verdadero. No vive un cristianismo fingido, vive un cristianismo a la altura de la palabra de Dios. Ese es el cristianismo que vale la pena vivir. Y en esta mañana quizás tengamos que acercarnos a Dios y decirle cuánto le hemos fallado, cuántas promesas le hemos hecho y no los hemos cumplido. Quizás tenemos el concepto de que la iglesia es un lugar de entretenimiento, de diversión, de pasar buenos momentos. Pero este es el lugar donde Dios nos ama. Es el lugar donde Dios nos recuerda nuestro compromiso de predicar el Evangelio a toda criatura. Es el lugar donde Dios nos recuerda que debemos ser santos porque Él es santo. Es el lugar que Dios nos recuerda que estamos aquí como peregrinos por esta tierra de paso. Es el lugar donde Dios nos recuerda que tenemos que crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Este es el lugar donde Dios nos recuerda que tenemos que tener un corazón misionero, una pasión por las almas, un amor por aquellos que aún no conocen a Cristo y el diablo nos está empujando al infierno. La iglesia no es un lugar de entretenimiento, es el lugar donde Dios nos habla al corazón y espera que nosotros despertemos, reaccionemos frente a su verdad y la levantemos en alto y la llevemos a cada alma necesitada. Vamos a hablar con Dios en esta mañana. Padre Celestial, te damos tantas gracias en esta hora por tu palabra, Señor. Y te damos tantas gracias por cada alma aquí en este lugar. Y pedimos, Señor, ese poder de lo alto, de fortaleza del cielo para ir adelante con el mensaje del Evangelio. Que la amenaza, la crítica, la persecución no sea algo que nos paralice, sino que sea algo que nos motive y nos impulse adelante para predicar el mensaje de salvación eterna en Cristo. Pedimos, Dios, que tu palabra siga obrando en cada vida aquí en este lugar y que las decisiones que vamos a tomar sean hacia la fe, a favor de la fe, sean a favor de un verdadero cristianismo, sean a favor de un compromiso de predicar el Evangelio a toda criatura. Anima nuestros corazones, fortalece nuestra vida, Dios. Necesitamos mucho de ti en esta hora. Y ayúdanos a tomar esas buenas decisiones que te den la honra y la gloria a ti, Señor. Todo lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén.